Este programa es para todos. Bienvenidos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Luego de ver la transmisión especial desde el Consejo de Medellín, donde acaba de radicarse el proyecto de acuerdo para el presupuesto general de Medellín en 2014, será histórico, 5.7 billones de pesos, y muchos de ellos serán destinados a la salud, a la calidad de vida, a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Pues aquí estamos para hablar de estos temas precisamente. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, buenos días a todos los televidentes. Qué rico tenerlos acá otra vez, como siempre, de 11 a 12, para hablar, como dice Felipe, de prevención de enfermedades, y esta semana muy especialmente dedicada a la salud mental, a promocionar la salud mental. 441-2100 para que llamen y participen, @Salud Medellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook, también tenemos correo y la doctora ahorita se los va a recordar. Semana de la Salud Mental, bueno, es la línea temática con la cual o en la cual estamos trabajando esta semana. Y hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, porque además viene creciendo exponencialmente, no solo en Medellín, en Antioquia, sino en Colombia, y es el juego patológico, es decir, la ludopatía. Y lo vamos a concentrar en un nicho, en una población que parece muy vulnerable por su condición mental, por su estabilidad o inestabilidad emocional, que está cayendo a la ludopatía enormemente, y lo estamos viendo en casinos y salas de juego, las personas mayores. Exacto, sí, muy bien lo has dicho, Felipe, la ludopatía es una enfermedad. Viene de la palabra ludo, que significa juego, y patos, que significa enfermedad. Entonces es la enfermedad, la adicción por el juego. Y Felipe lo decía, hay una población muy vulnerable en esta ciudad, que son los adultos mayores. Entonces, cuando hay este trastorno mental, esta alteración del autocontrol, muchas veces las personas buscan en el juego una compañía, un rato de esparcimiento, pero esto se va volviendo cada vez mayor, se va volviendo dependiente, se va volviendo una adicción. Es ahí cuando se llama entonces que la persona es un ludópata. Y para exponerles y explicarles que precisamente son los adultos mayores una de las poblaciones el mayor riesgo de ser ludópatas, de caer en el juego patológico, hay que decir que las estadísticas demuestran que la presencia de personas en los casinos es en un 35% personas mayores, y estamos hablando entonces de un porcentaje muy alto, y uno pudiera pensar que la adrenalina, el gusto, lo que se genera en un casino pudiera ser mucho más atractivo, porque podría compararse casi con una droga psicoactiva, y pongan eso en comillas, no crean que lo estoy diciendo literalmente, pero digamos esa sensación podría ser muy adictiva para los jóvenes, y es verdad, también a ellos, pues a los adolescentes también les gusta, pero en los adultos mayores se está encontrando una situación muy compleja, y es que producto de nuestras realidades sociales y culturales, el adulto mayor va quedando relegado, se va jubilando, va perdiendo su capacidad productiva. Eso lleva a enormes tristezas, incluso a la depresión. Claro. Y la adrenalina para la depresión es un asunto que desata una gran sensación de alivio, pero ojo, un alivio efímero, momentáneo, instantáneo, que solo puede remediarse jugando otra vez y cada vez más a menudo. Exactamente. La persona ludópata entonces encuentra en juegos como los casinos, las maquinitas tragamonedas, los bingos, que se pueden ver como tan inofensivos, encuentran unos momentos de satisfacción que cada vez los van enganchando más, y que por eso los hacen ya generar una adicción. Lo que no se dan cuenta estas personas es que en este juego también está jugando su vida, su felicidad, la felicidad y la tranquilidad de las personas que los rodean, sus familiares, y algo muy importante, para ellos no es tan trascendental invertir juego
en el invertir dinero en el juego. Entonces se van creando problemas económicos, se van creando deudas. Detrás de las deudas viene la depresión, la ansiedad, y por eso se ha visto mucha relación entre la ludopatía y el intento suicida. Las mujeres se demoran un poco más de tiempo en caer al juego, pero una vez caen se quedan con más permanencia y convierten los casinos y las salas de juego prácticamente en su segundo hogar. Pero ojo, adultos, no adultos mayores, sino adultos, hijos, nosotros, nietos, muchas veces por entretener a nuestros padres, a nuestros abuelos, consideramos que es algo sano. Incluso les damos plata, los llevamos a las 10 de la mañana o a las 8 antes de irnos para el trabajo y los recogemos a las 6 de la tarde y estamos cometiendo un daño social, familiar, personal enorme. Veamos este contexto de la ludopatía, en qué consiste el juego patológico y por qué. Recojamos otra vez estos elementos, por qué las personas mayores, los adultos mayores, están tan expuestos a caer en la ludopatía. La ludopatía es una enfermedad que le impide a la persona que la padece controlar su afición al juego, como lo es el caso de las apuestas en los casinos y los videojuegos. Esta adicción no farmacológica cumple con los criterios de dependencia y abstinencia, ya que un ludópata se siente inquieto o irritable al tratar de dejar de jugar o hacerlo con menos frecuencia, mientras acerca la cantidad de tiempo y dinero gastado y además siempre está pensando en cómo conseguir más recursos para continuar con sus apuestas. Estos factores son los que convierten a la ludopatía en un problema que puede generar graves consecuencias sociales y personales, como la destrucción del capital económico y afectivo de una familia. A pesar de las dificultades que puede traer esta enfermedad a la población, el número de casinos, máquinas tragamoneda y lugares donde se llevan a cabo juegos de azar cada día aumenta más, permitiéndole a personas de todas las edades acceder de manera fácil y rápida a estas actividades. Se suma además el hecho que espacios de este tipo se muestren como una forma fácil de conseguir dinero y a su vez como una alternativa para utilizar el tiempo libre, situación que se hace atractiva para los adultos mayores, haciéndoles un blanco fácil para este tipo de prácticas. Es por esta razón que el espectro de personas adictas al juego continúa creciendo, ya que además del ocio, factores como la soledad, el rechazo y la depresión pueden llevar a las personas de la tercera edad a considerar el juego como una salida a sus preocupaciones. Por eso, el acompañamiento de la familia es fundamental para lograr la disminución de problemas como este. Ahora, escapar de los problemas personales y familiares parece ser una de las principales motivaciones para que los adultos mayores lleguen a las salas de juego, y eso se da especialmente en mujeres. Sí, tienes razón. Además hay una cosa especial, aquella persona que empieza a tener adicción al juego, empieza a tener un trastorno en su comportamiento que hace que se dificulte la relación con la familia, empieza a apartarse de los amigos, de las personas más cercanas, quienes trabajan empiezan a tener menor rendimiento laboral o quienes estudian menor rendimiento académico, también menor capacidad de crear, de solucionar problemas o de tomar decisiones. Bueno, hecha la introducción, estamos a la espera de la participación de ustedes en la línea 441-2100 o en las redes sociales, @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook y el correo. El correo, como siempre, medellínsaludable@telemedellín.tv. Recuerden que pueden llamarnos para preguntarnos sobre el tema, para hablar sobre sus opiniones o sobre sus experiencias y también para preguntarnos sobre cualquier otro tema de salud. Con la mejor disposición estamos acá para responderles. Para acompañarlos, ayudarles, orientarles hasta las 12 del mediodía. Doctora Fanny Isabel, ya está por aquí el doctor Guillermo Alonso Castaño Pérez. Doctor Castaño, bienvenido, muy buenos días, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por Placer haberme saludarlo, invitado. ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias y complacido de estar esta mañana aquí para hablar de este tema tan importante en la salud mental y sobre todo para los adultos mayores. Médico especialista en adicciones, docente, investigador de la Escuela de Posgrados y líder del grupo de investigación farmacodependiente y otras adicciones de la Luis Amigó. Bueno, son algunos de los cargos y de los títulos y de los reconocimientos que tiene el doctor Castaño Pérez, que él llega, como siempre lo decimos,
también a ilustrarlos y acompañarlos a ustedes, a orientarlos a ustedes. Si hay esta patología, si tenemos esta problemática en la familia, si conocemos a alguien y necesitamos hoy una orientación, pues es el momento de preguntarle al doctor Castaño Pérez y por supuesto a la doctora Fanny Isabel. 441-2100 para que participen. También hay que decir en esta introducción, doctora Fanny Isabel, que cualquier juego que involucre riesgo y recompensa rápida, pues se torna adictivo, ¿cierto? Por la adrenalina y por el gusto y por la sensación que genera. Genera emoción definitivamente y hay personas que entonces se van quedando ahí. ¿Cómo podríamos definir entonces la ludopatía, doctor? Sí, el tema del juego patológico, ludopatía, es en este momento determinado como una enfermedad que se clasifica según la Asociación de Psiquiatría Americana, la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno en el control de los impulsos. Inclusive hasta el año pasado no tenía como una identidad muy propia, sino aparecía clasificada como una enfermedad dentro de muchos problemas del control de los impulsos. Pero ahora el nuevo DSM-5, que es de la clasificación de Psiquiatría Americana, le da un lugar propio y dice: la ludopatía existe como enfermedad, hay que prevenirla y hay que tratarla. Y se define como un trastorno en el control de impulsos, una ansiedad desmedida por jugar y una incapacidad por controlar lo que inicialmente se inició como un pasatiempo, como un hobby simplemente por pasar el tiempo libre, que termina atrapando a la persona y afectando todos sus sistemas, a nivel orgánico, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico en muchos casos, aunque en el adulto mayor generalmente lo que se afecta es su salud mental mucho, su salud física mucho, porque ahora quizás miraremos en dónde se afecta esto, las relaciones familiares y sociales enormemente, y también el tema económico, donde muchos, como lo hacían en la introducción, generalmente son retirados, pensionados y terminan dejando en los casinos todos sus salarios, inclusive pidiendo al final a alguien que les regale algo para poderse transportar porque lo han perdido todo. Vale la pena hacer una salvedad, y es que el juego como tal no es malo, y el juego como entretenimiento y como lúdica, por ejemplo, en el tema familiar es productivo, sentarse a jugar un parqués, de pronto un poco. Cuando es entretenimiento, cuando es compartir con los demás, con los amigos, con la familia, es bastante positivo. Es cuando se pierde el control o el autocontrol, y ahí va mi pregunta, el ludópata, ¿qué pierde, doctor Castaño? ¿El autocontrol se va completamente a esa persona que ya cae en el juego patológico? Hay muchos elementos cuando una persona termina siendo un ludópata o un jugador problemático. Indudablemente la gente no nace siendo ludópata. Se inician en el juego y hay unas especies de escalas, por llamarlo así. Están los que no juegan, están los que juegan socialmente o lo juegan por diversión. Pero en ese tipo de personas que tienen ciertas estructuras psíquicas, aunque no se puede definir una especie de personalidad que pudiera ser ludópata, terminan, por ejemplo, jugando más de la cuenta por varias cosas. Uno, o por soledad, porque van a los casinos y los casinos tienen una particularidad que es diferente a lo que tú mencionas del juego en casa, parqués, cartas y demás. Pero los casinos tienen unas particularidades. Primero, son sitios muy decorados, muy bonitos, con mucha luz, muy llamativos, donde además atienden la gente muy bien. Le llaman por el nombre a la persona, lo hacen sentir bien, lo atienden bien, le regalan una bebida, le regalan inclusive comida. Están las luces. Noten también que los casinos no tienen relojes. Los casinos no tienen ventanas, son luz de día, entonces una persona se mete allá y está en otro mundo, supremamente bien atendido, y eso atrapa a las personas. Entonces, unos son esos que se sienten reconocidos, se sienten atendidos y se quedan. Hay otros que necesitan adrenalina, como tú lo comentabas. Y ahí aparece en la adrenalina el tema de las luces, inclusive de la bulla que se hace, el sonido al ganar monedas, sobre todo las máquinas tragamonedas. Noten ustedes que donde caen las monedas no hay un paño para que las monedas no suenen, sino entre más bulla haga, incita más a la persona y lo invita a quemar esas adrenalinas. Y finalmente, fuera de la soledad, quizás de la necesidad de reconocimiento y de quemar adrenalina, al final terminan atrapados en el juego ya porque vuelven a intentar
recuperar las pérdidas, porque eso empieza a generar mucho problema y frustración, y además deudas y además problemas familiares que hacen que la persona vaya al casino al final, es decir, yo tengo que recuperar lo perdido, y se mete en un círculo vicioso de que puede ganar en un momento determinado, pero vuelve y pierde, porque los ludópatas al final siempre pierden. Claro. Doctor, ¿hay una relación directa también entre el consumo de licor y cigarrillo y la ludopatía? Habría que aclarar en que la ludopatía se ha definido como las dependencias no químicas. Hay unas dependencias químicas y unas dependencias no químicas. Sí. Dentro de las dependencias no químicas, una de las mayores reconocidas es la ludopatía, donde no se necesita sustancia para terminar la persona con un trastorno de comportamiento adictivo. Pero también, pasando a otros grupos etéreos, por ejemplo, la adicción a los celulares, la adicción a las compras, la adicción al internet, la adicción al trabajo, pero en este grupo de mayores de edad es más el tema a los juegos de azar y a la ludopatía. Sí es cierto que existe mucha correlación entre los que tienen problemas de juego y además beben alcohol o además fuman cigarrillo. Y además de eso, fuera de esa posible patología dual, donde se asocia una dependencia no química con una química, también hay otras enfermedades mentales asociadas. La persona generalmente aparece con depresiones o trastornos en el control de impulsos o trastornos de personalidad, que todo eso hay que diagnosticarlo y tratarlo a la hora de intervenir una persona con problemas de juego, en este caso los adultos mayores. ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué reflexiones están haciendo a propósito de lo que estamos conversando hoy en Medellín Ciudad Saludable? 441-2100. Y en ese tema del servicio, doctora Fanny Isabel, doctor Castaño, también hay que decir, pues además de las buenas comidas, buenos almuerzos, algo, cenas, licor, cigarrillo durante todo el día, lo aplican los grandes casinos. Ahora está incluso hasta el servicio de recogida y llevada. Es decir, si la señora, si el señor no tiene cómo llegar, no tiene quien lo lleve, también van por él y lo traen y lo devuelven en las noches a sus casas. Todo eso, por supuesto, es para atrapar ese público que está ahí, pero conectando ya el asunto puntual de la descripción de la ludopatía, doctor Castaño, con las personas mayores, ¿qué hace que esa población, insistamos un poco en eso, esté en tanto riesgo para ser ludópatas, para caer en el juego patológico? En una pasada investigación que hizo el grupo en la Universidad Luis Amigó, precisamente en adultos mayores que asistían a casinos, encontramos varias cosas. La primera era personas muy ansiosas, personas muy aceleradas, personas que en su etapa productiva mantenían mucha activación para el éxito, buscaban mucho reconocimiento y que claro, llega la tercera edad, dejan de trabajar, dejan de tener ese lugar y buscan espacios donde eso se le dé, y encontramos eso como un factor de riesgo. El tema de la soledad, que ya lo había mencionado, es otro elemento importante para terminar jugando en los casinos. Antecedentes de haber tenido en la familia personas con problemas de juego o haber sido estimulados en la familia con algo que puede ser inocente, que se inicia con el juego de cartas, juego de parqués y demás, pero apostando dinero y no sumas bajas, sino sumas importantes, se constituía también en un factor de riesgo. Personas que tenían una baja autoestima y que finalmente, mientras tenían relaciones laborales y trabajaban, como tenían acompañamiento de otras personas y cierto reconocimiento, esa autoestima podría estar más o menos compensada, pero una vez dejan de trabajar, la autoestima baja y podrían ir allí. El tema de resolución inadecuada de problemas, personas que cuando tienen algo lo resuelven de maneras inadecuadas y que a veces también tienen baja percepción del riesgo. Entonces, esos son algunos de los factores en las personas mayores que podrían incidir en que terminaran jugando. Las más importantes, la soledad, la necesidad de reconocimiento, y de ahí elementos importantes para empezar a decir cómo cuidar a nuestros adultos mayores para evitar que terminen en un casino. Y tú comentabas algo interesante, es que a veces las mismas familias ayudan a ese proceso, incitan, no papá, vete a relajar, claro, para que te entretengas, te llevo, pero te recojo. termina atrapado ahí con unos serios problemas que luego terminan afectando mucho a la familia, porque esa persona cuando empieza a perder
y empieza a tener muchas deudas, empieza a ser mentiroso, a manipular, ya no quieren que vaya, pero él ya está adicto al juego y tiene que ir porque si no eso genera mucha ansiedad y genera diferentes problemas, por supuesto, que hay que intervenir. Claro. Bueno, doctor, lo invito entonces a que atendamos nuestra primera llamada. Está Germán Muñoz llamándonos desde Campo Amor en Guayabal. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mira, yo doy mi opinión acerca de lo siguiente. Es que yo considero que es que los jóvenes de ahora dejan a sus padres muy abandonados y ellos tienen que buscar en qué entretenerse para poder vivir. Porque una persona que ha trabajado toda una vida se ve de un momento a otro sin nada que hacer, entonces tiene que buscar ocupar su tiempo libre. Y ahí está, Germán, lo que decía el doctor, el tema de la soledad. Cuando se sienten relegados, se van quedando solos y por supuesto quieren también invertir su tiempo y compartir con otras personas. ¿Tiene razón, Germán? Sí, indudablemente en la investigación que hicimos el factor de riesgo más fuerte fue ese de la soledad y las personas buscaban dónde entretenerse, pero además dónde ser reconocidos, dónde tener compañía, porque en los casinos al inicio del problema existen muchas relaciones sociales, se conocen mucho otras personas. Al final, cuando la ludopatía está muy desarrollada, las personas se vuelven ya que solamente van como unos autómatas a la ruleta o a la máquina y se hipnotizan con ella y no hablan con nadie, inclusive con cosas muy particulares. Como empiezan a tener cierta sensación de que controlan la máquina, entonces si se les acaba el dinero, le dicen al dueño del casino, por favor no dejes jugar a nadie en esta máquina, apague esta máquina hasta que yo consiga nuevamente dinero para venir a jugar, porque ellos saben que esa máquina o tienen la sensación de que ya está que bota el premio, y se van metiendo ahí en ese juego hasta que finalmente terminan arruinados. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes en Twitter dice Alejandra Redondo, dice, Salud Medellín, entonces todos estamos enfermos, refiriéndose a este tema. ¿Será que sí o será que no? Pero yo le agrego, doctor Castaño, a esto un tema de herencia genética. Es que en el ADN, y lo pongo entre comillas, nuestro paisa está el juego. Es que nuestros ancestros, nuestros antepasados cargaban los dados y las cartas y eran jugadores empedernidos. ¿Será que también los llevamos por ahí como herencia genética? Ese punto también lo tocamos en la investigación y fue muy interesante porque en el contexto colombiano los antioqueños son los que tienen más tradición por el juego. Como tú lo decías, en los carrieles no faltaba los dados y las cartas. Y eso viene desde ahí y por supuesto uno de los sitios donde más se apuesta al bingo, al baloto, a las loterías es en Antioquia. Y finalmente, por supuesto, van a los casinos, a los bingos y todo lo que ustedes han venido comentando. Doctora Fanny Isabel, hacemos una pausa. Perfecto. Ya regresamos, 441-2100 para que se comuniquen con nosotros. En Telemedellín aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. La Orquesta Filarmónica de Medellín presenta Viva Verdi, un encuentro de músicos para celebrar el bicentenario del compositor, con la participación de cantantes líricos de Chile, Argentina y España, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Viernes 11 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. Medellín Innovation es la nueva apuesta de la Alcaldía de Medellín para concentrar a toda una ciudad en ideas innovadoras. Ya estamos listos para llevar la innovación a todos los rincones de Medellín. Es una estrategia muy importante e innovadora para mostrarle al mundo y a Latinoamérica, que es nuestro foco,
que nos vamos a convertir en la capital de la ciencia, la tecnología y la innovación al 2021. Medellín Innovation Festival, Mi Medellín y el Foro Global de Ciudades Innovadoras son 3 componentes que le darán vida a Distrito Medellín Innovation. El establecimiento de 1 millón de metros cuadrados al lado del Jardín Botánico de la Universidad de Antioquia y que Medellín definitivamente se vuelva un hub de ciencia y tecnología y que la innovación sea la característica de aquí en adelante que todos los antioqueños llevamos como emprendedores en el ADN. Habitar y disfrutar los espacios que brinda la ciudad más innovadora del mundo. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. Bueno, y continuamos con este tema tan delicado e interesante, la ludopatía en nuestros adultos mayores. Y tenemos una nueva llamada. Estaba Blanca Betancourt. Se nos fue Blanquita. Se nos fue Blanquita. Pero no, bueno. Blanca vuelve a llamar, 441-2100. Seguro esa pregunta o ese comentario es bien importante para este programa. Bueno, y el que quiera participar también. Claro que sí. Doctor, siguiendo entonces con el tema, usted ahorita hablaba, hay unas etapas en el ludópata. ¿Cómo aprende uno, cómo trata uno de identificar que de pronto en la familia alguien está ya sobrepasando ese límite de ser el jugador social por divertirse y que ya está entrando a la ludopatía? Sí, lo primero que hay que decir de lo que tú comentabas, que el juego como tal no es un problema. Inclusive es divertido ir a un casino, es jugar de vez en cuando, es sentir la adrenalina que eso produce. El tema es cuando el ganar se convierte en algo que la persona sigue y sigue buscando, y cuando pierde eso genera ciertos malestares y ciertas emociones que le molestan a la persona y que lo invitan a seguir jugando. Entonces, como les comentaba, hay una primera etapa, un escalón que serían los jugadores sociales. Hay otro segundo escalón que es el jugador problema, y hay finalmente el último escalón que es el jugador patológico o el ludópata, como se llama. El jugador social es aquel que va de vez en cuando a jugar, planifica el juego de alguna manera, decir voy a apostar tanto dinero, y pierda o gana, se va del juego y no vuelve a insistir en seguir apostando. El jugador problema empieza a ganar y eso lo emociona demasiado y quiere seguir y seguir jugando para seguir ganando, y cuando pierde eso le genera malestares a la persona, le genera ciertas emociones, ciertas rabias, que eso hay que verlo. Cuando una persona esté jugando, por ejemplo, cartas o dados en la familia, y el perder lo pone tan alterado que le da rabia y tira las cartas y se molesta. El mal perdedor. Ese tiene mucho riesgo de que una vez vaya a un casino pueda terminar siendo un ludópata. Y finalmente el jugador patológico es aquel que no controla su juego y que sigue yendo a jugar allí para resolver los problemas que le está generando esa adicción al juego, que generalmente son problemas inicialmente económicos. Segundo, de utilización de mucho tiempo. Entonces empieza a mentirle a la familia dónde está y no cuenta que está en el casino. Al principio uno va al casino y muy fácilmente dice me voy para el casino a divertirme esta tarde, pero luego empieza a decir yo voy para otra parte y mentiras que va al casino. O voy a estar simplemente una hora en el casino y se está toda una mañana o toda una tarde en el casino. Empieza a prestar dinero y a gastar más dinero. Cuando se gasta su propio dinero, empieza a endeudarse con sus tarjetas de crédito y finalmente empieza a pedir a los amigos o a la familia dinero para prestado para algo y a meter mentiras, pero es para pagar las deudas que eso genera. Y por supuesto luego viene la depresión, viene trastornos de insomnio, viene problemas gástricos, viene otro montón de cosas que la persona va sintiendo.
Volvió Blanca, doctora Sí, Fanny Isabel, qué regresó rico. Blanca, qué bueno, Blanca Betancourt desde Laureles. Muy buenos días, Blanca. Muy buenos días. Para participar, mira, lo que pasa es que yo he sido también muy inquieta con el tema de los casinos y me voy únicamente con el afán de observar algunas conductas de las personas que están allí. Y en efecto, todo lo que ustedes dijeron ahorita, hay unas políticas como de cautivar a la persona que va al casino y en efecto lo logran. Inclusive cuando ustedes hablan de que muchas personas van allá para resolver un tema de soledad, a mí me ha inquietado es que allí en el casino encuentra uno inclusive parejas de esposos, y yo intento conversar con ellas para preguntarles a ver qué es lo que sucede, por qué los dos se van al casino cuando pudieran estar en la casa, y de verdad que el uno es solidario con el otro, con el juego. Eventualmente ellos se están inclusive entregando dinero cuando al uno se le agota, al otro se lo pasa. Bueno, lo otro es que lo que también se dijo de las familias, que las familias lo apoyan. Tuve dos casos muy cerquita en los que las familias le subsidian en un caso a la mamá y en otro al papá. Y no importaba lo que se gastaran en el casino, siempre pensaban que eso era muchísimo mejor a tener a su ser querido en una casa hogar, en un ancianato. Entonces lo ven como un refugio ideal para que los papás se entretengan, a diferencia de lo que es un ancianato, pasar un momento de mucha angustia y inclusive de soledad, porque en los ancianatos al parecer es un ambiente como más lúgubre. Bueno, lo otro es que yo quería preguntar, ¿cómo se identifica, por ejemplo, que la afición al billar, porque mi esposo todas las tardes se va a jugar billar, todas, y ninguna vuelta, por urgente que sea, es más importante que él irse a jugar billar? Muy bien, Blanca, antes de contestarte y antes de que te retires, me inquieta el saber por qué te vas a los casinos a mirar esos comportamientos. ¿Se parte de alguna investigación, interés personal? ¿Por qué te atrae ese tema y por qué vas a observar a los casinos? Bueno, yo sí voy porque me parece pues como que el ambiente sí es en realidad muy encantador. En ningún momento me he sentado a jugar en una máquina porque me parece que sí son una trampa para uno caer en ella. ¿Pero por qué? Porque una amiga me empezó a invitar, una amiga que es adicta a los casinos me empezó a invitar, y yo dije, ¿qué es lo que encuentra esta persona que le parece atractivo? Resulta que es una persona sola, a quien la parte de la alimentación se le complica, no tiene mucho presupuesto para eso. Entonces ahí me di cuenta de lo que ustedes dijeron ahorita, ella ya se abastece de su necesidad de alimento. Claro. Blanca, gracias por llamarnos y por contarnos estas cosas. Teníamos razón, era interesante la llamada de Blanca, siempre nuestros clientes tienen cosas que aportan mucho a estos programas. El tema del billar, también hay un juego desmedido, una afición desmedida por el billar que pueda convertirse en una ludopatía. Dentro de las dependencias no químicas, cualquier tipo de actividad que genere el ocupar mucho tiempo en esa actividad, el de dejar de lado otras actividades que son importantes en la vida de esa persona, como por ejemplo las relaciones familiares, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo el estudio, que genere malestar cuando no lo hago, se convierte indudablemente en una adicción. No entraría dentro del tema de la ludopatía, excepto que la persona fuera a billar y apostara sumas importantes de dinero, que habría que mirar con la oyente, la persona que nos llamó, si es que detrás de esa actividad, que en muchas ocasiones puede ser un deporte también, hay ese tipo de cosas. Pero miremos, por ejemplo, el tema de la vigorexia. La vigorexia es la adicción a los gimnasios, y la persona allí no apuesta nada, pero termina siendo adicto al gimnasio porque quiere verse de una figura determinada, y eso en ocasiones puede empezar a alterar su vida familiar, social, laboral, escolar, y eso ya termina siendo un problema. Lo mismo pasaría con el billar si eso estuviera interfiriendo en la vida de la persona. Ahora, si es una persona mayor, retirada, que tiene asegurada su vida económica,
que toma el billar como una especie de diversión porque no tiene otras cosas para hacer, que no apuesta sumas importantes de dinero, eso podría ser más bien una actividad recreativa en un momento determinado y habría que analizar el contexto en el cual eso se da, excepto esas otras cosas que dije, que ahí sí habría que buscar algún tipo de ayuda para evitar que eso genere mayores problemas. Blanca da un indicio bien importante respecto a la condición de su esposo y dice, por urgente que sea lo que tengamos que hacer, la vuelta, la necesidad, la urgencia, para él es más importante el billar. ¿Puede ser eso una señal de alerta, de alarma? Claro, eso asociado a esas otras cosas que comenté, habría que ponerle cuidado para mirar hasta dónde eso puede estar afectando la vida de la persona y que genere problemas y por tanto que necesite algún tipo de ayuda. Muy bien. Doctor y Felipe, entonces ahora los invito a que escuchemos a nuestros ciudadanos porque también les preguntamos a ellos en la calle cómo creen que es el comportamiento de una persona que es adicta al juego. Uno se va dando cuenta que su dinero le escasea generalmente porque el que juega pierde, como el que se emborracha, como el que bebe se emborracha. Entonces, por esos lados que siempre anda escaso dinero y siempre buscando dinero y afanado por buscar dinero para ir a jugar. ¿Cómo es el comportamiento de una persona así? Yo me imagino que se vuelve muy aislada, me imagino que también se puede volver alcohólica. Más que todo pienso que se aleja es como de la familia. Si trabaja se gasta todo su pago en el juego. Sí, si no trabaja como hacen los viciosos, coger las cosas indebidamente, ¿cierto? Eso es como falta de qué hacer a la persona. Se siente solo, ya no puede trabajar, entonces buscan en qué entretenerse. Una persona que ludópata se caracteriza por eso, porque primero es muy inestable en sus aspectos personales, en su vida, como decir, no encuentra como sosiego, como paz, como tranquilidad. Por la ansiedad, por ese deseo como de estar jugando y jugando y jugando. Irresponsable, incumplido, mala gente. Lo manifiesta de una manera egocéntrica, nerviosa, son mentirosas porque les toca mentir, son personas calladas, muy ensimismadas, están todo el tiempo concentrados y maquinando lo que van a hacer para poder ejercer la ludopatía. Esos los comportamientos que, según estos ciudadanos encuestados por nosotros en esta encuesta ciudadana que hacemos todos los días para Medellín Ciudad Saludable, consideran ellos que son los comportamientos de las personas adictas al juego. Doctor Castaño, ¿qué vio ahí? ¿Tienen razón los ciudadanos? ¿Qué está pasando? Primero, me alegra que la gente empiece a tener conciencia de que el juego, cuando se convierte en un problema o en patológico, hay que ponerle cuidado. Y eso lo aplaudo porque a veces la gente no sabía qué era ludopatía y ya empieza a haber conciencia sobre eso. Lo que sí diría yo es que cuando una persona se convierte en un ludópata es un enfermo y como tal no puede considerarse ni un depravado, ni una moral, ni un vicioso, ni alguien mala gente. Es simplemente una persona que por alguna circunstancia llegó a tener esa enfermedad y que requiere y necesita ayuda y hay que ofrecerles ayuda a nivel social, a nivel familiar, a nivel profesional en un momento determinado. Entonces, indudablemente hay unas descripciones muy interesantes de lo que la gente termina siendo cuando es un ludópata, irresponsable, que no trabaja, que se gasta el dinero, que se gasta su sueldo, que tiene dificultades familiares, etcétera, y eso es cierto, pero importante que no estigmaticemos a los jugadores, sino que los consideremos más bien como una persona que necesita ayuda, que es difícil a veces ayudarle, sí, porque lo primero que sucede con un ludópata a propósito es que no reconoce que tiene un problema. A veces hay como casi todos los adictos. Como los adictos al alcohol, al cigarrillo, a la marihuana, guardando por supuesto las distancias, aunque he insistido que hay unas dependencias químicas y unas no químicas y se comportan de la misma manera. Ahora, el tratamiento sí es distinto, que habría que hacer una introducción ahí, porque desafortunadamente en la ciudad creen que los que tratan alcohólicos o tratan adictos a las drogas también tratan a un ludópata y no es cierto. Existen unos parámetros muy puntuales
con terapeutas especializados en esto para ayudar a ese tipo de personas, porque a veces no se logran los resultados cuando se meten en un mismo costal alcohólicos, a personas que fuman marihuana y a ludópatas, y eso no da resultados. Muy bien, doctor. Entonces, ¿a quién debería acudir para que sea más concreto el tratamiento? En este momento Colombia tiene una fundación colombiana de juego patológico, tiene sede en Bogotá y en algunas ciudades tiene ciertas sucursales donde las personas pueden ir a recibir esa ayuda. En Medellín, por ejemplo, instituciones que han venido introduciéndose en el tema está la empresa social del Estado Carisma y la otra es la Corporación Centro Cita Salud Mental, donde hay gente que ha venido trabajando más específicamente con esos ludópatas, inclusive los separa, no los junta a todos, sino que aquí están los que tienen problemas con el juego y en otro lado están los que tienen problemas inclusive con el alcohol y en otro lado las personas que tienen problemas con las drogas, porque sobre todo en estas dos últimas, aunque podrían ser similares, las connotaciones sociales, psíquicas de los pacientes son distintas. Seguramente el tratamiento es muy específico dependiendo de cada persona y de la manera como está comprometida con el tema del juego, pero en términos generales, doctor Castaño, ¿el tratamiento en qué consiste para la ludopatía, pensando especialmente en los adultos mayores? Ahí lo primero es intentar que no ocurra el problema, segundo, detectarlo tempranamente, como decíamos ahora, cuando se ve que una persona empieza a ir más veces al casino, empieza a tener problemas económicos, empieza a mentir para poder ir a este sitio, tiene que prender las alarmas en la familia para decir, mi padre o mi madre o mi abuelo o mi abuela tienen esta dificultad y hay que buscar ayuda. Una vez se busque la ayuda, hasta el cansancio, primero la persona tiene que agotar hasta el cansancio la comunicación y el afecto con esa persona, hacerle ver que si no tiene problemas los puede tener y que es importante consultar a un profesional al respecto. Una vez vaya donde el profesional, lo que hacemos en los centros de tratamiento primero es lograr que la persona haga conciencia sobre el problema que tiene o puede tener, y hay problemas de diverso orden donde les mostramos indudablemente que hay problemas orgánicos que aparecen, problemas mentales y sociales, familiares y demás. Luego encontrar motivaciones para dejar de jugar, porque hay una cosa muy particular, el juego es un problema, el juego patológico es un problema y produce placer también. Y la persona tendría que decir cómo dejo esto que me produce placer versus para no tener los problemas que me puede ocasionar esto. Entonces, buscamos mucho cómo la persona reorienta su vida, aunque sea al final de los años, que es un reto muy fuerte para los profesionales, porque una persona joven quizás tiene mucho por hacer y muchos sueños por cumplir todavía. En cambio, las personas en la edad adulta a veces cierran un poquito esas expectativas de cómo querer vivir, pero ahí nos aferramos mucho al tema de la familia. Sí. Para esas personas adultas mayores, la familia es fundamental, y cuando ve que ese tipo de comportamiento empieza a afectar las relaciones con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, empiezan a cambiar. Y lo otro, hacerles ver que hay problemas orgánicos, por ejemplo, el tema del insomnio, el tema de la ansiedad, el tema del estrés es muy frecuente que aparezca ahí, la depresión inclusive, como tú lo comentabas, con altos riesgos suicidas, porque la persona al final se ve tan encerrada en el problema que no ve solución, que ve como la única alternativa quererse morir. Inclusive algunos intentan y otros ni siquiera intentan, pero si quieren es morir para evitar todo este tipo de cosas. Después de esto es que aprendan a manejar su problema y a conocer su problema y su enfermedad, porque esto tiene que ver con una alteración en unos neurotransmisores cerebrales que se llaman dopamina, serotonina y demás, que están alterados en este tipo de personas y que es necesario que ellos vean que una vez ludópatas tienen que dejar de jugar y nunca más en la vida volver a jugar, porque si se están 2 o 3 años sin jugar y vuelven a un casino a echarle una moneda a la máquina, vuelven y repiten el mismo comportamiento de antes. Es como si despertaran una herida que tuvieran en el cerebro que los vuelve a llevar a lo mismo. Y finalmente que identifiquen sus factores de riesgo y aprendan a manejar esos factores de riesgo. Un factor de riesgo clave ahí es, por ejemplo, el manejo del dinero. Y hay que mirar cómo esas personas, mientras resuelven el problema de la ludopatía, alguien les controla el dinero, porque cada vez que tienen dinero,
o tienen tarjetas plásticas, que es otro problema, que falta legislación en el país, y quizás si podemos hablar ahora de eso, qué deben hacer los casinos dentro de la responsabilidad social que deben tener, es sacar de los casinos los cajeros automáticos. Claro. Porque una persona está jugando, se le acaba el dinero, rápidamente vaya y lo tiene rápido. Ahora, con un agravante, se han encontrado en los casinos prestamistas que luego cobran por vía non santas. No es el banco el que cobra, sino empiezan a presionar para que paguen y demás, con todos los problemas que eso trae también. Claro. Doctor, a propósito de lo que está mencionando, el acompañamiento de la familia en estas personas con el problema de la ludopatía, tenemos un informe sobre la psicóloga Marcela Muñoz que nos habla sobre esta importancia. La ludopatía es un trastorno de comportamiento o de conducta que se adquiere más o menos como un vicio, una adicción, y esto se puede deber a muchos factores socioculturales, familiares y o afectivos. De pronto puede ser un vacío en la parte familiar o en la parte emocional, y es importante que la familia haga un buen acompañamiento, que esté pendiente de estas conductas, sobre todo en el adulto mayor. La familia, digamos que lo primero que debe hacer es empezar a identificar qué cambios anímicos está presentando la persona, si se está introvirtiendo, si se está aislando, si de pronto está rechazando el relacionamiento con los mismos miembros de la familia, si ya no le gusta compartir con los demás tiempos que era muy normal que compartiera, y empieza, digamos, a ser un poquito grosera, empieza a negar que está acudiendo mucho a estos lugares, digamos, a decir que no es adictivo, que no es adicto, que él sabe controlar muy bien lo que está haciendo. Ahí es cuando la familia tiene que prestar mucha atención y de alguna manera buscar ayuda profesional y darle mucho apoyo y comprensión a esta persona. Entonces, creo que es importante que cuando nuestros adultos mayores llegan a ese momento de la vida, les recordemos y les agradezcamos todo el tiempo desde el afecto y desde darle participación e importancia en el núcleo familiar, para que no acudan, digamos, a espacios, porque entonces el casino o el billar o donde van a jugar es el espacio donde se encuentran con sus pares, o sea, con personas en esa misma etapa donde comparten la misma sensación y se sienten identificados. Entonces, digamos que si vamos específicamente al adulto mayor, es importante que como familia estemos pendientes de esas personas, que les demos cariño, que les demos la importancia que toda la vida tuvieron y que les demos un papel representativo en el hogar, o sea, que les demos también tareas, pero que el adulto mayor siempre se sienta querido, apreciado y valorado. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. El Registro Único de Identificación de Animales Domésticos de Medellín es un novedoso sistema que permite brindar mayor seguridad para las mascotas. La implantación del microchip es un dispositivo de identificación para perros y gatos. Consiste en implantarle efectivamente un microchip para poderlos identificar en caso de pérdida.
El microchip no tiene ninguna contraindicación para los animales. Para la implantación del microchip nosotros hacemos eventos diariamente en los barrios de la ciudad de Medellín. Las personas no se inscriben, sino que simplemente asisten al evento donde se reparten 80 fichos y se dirigen con la fotocopia de la cédula por ambos lados y la fotocopia de la cuenta de servicios que pertenezca al municipio de Medellín. Mes a mes a unas 1.200 mascotas de la ciudad se les incorpora el microchip de manera gratuita. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Bloque final de Medellín, ciudad saludable. Me iba a ir al Facebook, pero es que me encuentro en Twitter unas cosas muy interesantes, entonces vamos a recorrer Twitter en este momentico. David Suárez dice, profe Guillermo Castaño, qué gusto verlo en TV por Telemedellín. Verdaderamente sos una autoridad en el tema. Saludos. Muchas gracias. Silvana nos está haciendo unos resúmenes. La ludopatía es en el adulto mayor en este momento en Medellín, ciudad saludable. Escapar de los problemas familiares y personales es uno de los factores más influyentes para la ludopatía. La ludopatía es un trastorno del control de los impulsos, ansiedad desmedida por jugar en el tiempo libre de la persona. En fin, hay un resumen de lo que estamos conversando con el doctor Castaño por si ustedes quieren darle una mirada a estos asuntos. Y hay una llamada, doctora Fanny Isabel. Sí, tenemos entonces a Socorro Pineda llamándonos desde Calazán. Hola Socorro, ¿cómo estás? Socorro. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, mi aporte es varios punticos. Durante el transcurso de la exposición han hablado siempre sobre la familia. Considero que la familia de hoy está muy desintegrada. Ni los padres saben dónde están sus hijos, ni los hijos saben dónde están sus padres. Unos porque tienen que trabajar y otros porque se dedican a otras cosas menos a cuidar a sus niños. Yo soy pensionada y pienso que muchas de las personas que estamos pensionadas queremos aportar un poco a la convivencia y a la unión familiar y no hemos encontrado eco donde hacerlo. Mi proyecto o mi propuesta sería: la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud son las llamadas a solucionar estos problemas. Si forman un comité donde las personas que estamos pensionadas y podemos aportar algo, y nos dan un teléfono y nos dan un lugar para ir, cada uno aportamos de lo que sabemos, de lo que podemos hacer, y nos indican. Yo, por ejemplo, he digitado muchos proyectos y no he encontrado dónde hacerlos, no he encontrado eco. Tengo digitado sobre convivencia, sobre matoneo, sobre autoestima, pero no he podido hacerlos. Si nosotros, los pensionados, psicólogos, profesores, en cualquier rama, nos dieran la oportunidad, ahí en ese círculo tan pequeño, primero de la familia y luego de la comunidad donde vivimos, podríamos hacer una gran labor en bien de la familia y de la convivencia del barrio, que hoy está realmente acabada. Los niños se crían solos, con adicciones, con malas compañías. Siempre hablaron del afecto, y el afecto no existe, porque no existe la familia. Entonces, qué tan bueno que las personas que hoy nos dedicamos a otras cosas pudiéramos aportar un granito de arena. Y mi última sugerencia es: si a todas las adicciones, por ejemplo el alcohol, el tabaco, le hacen una observación de que tiene que publicar que es perjudicial para la salud, en los casinos también debía haber algo similar. Usted se dedica al juego, pero el juego es perjudicial para su salud
y dar algunos teléfonos donde las personas puedan recurrir para solucionar sus problemas. Doña Socorro, muchas gracias por su participación, supremamente buena, por esa decisión de querer aportar que tendremos que canalizar de alguna manera y por ese último aspecto que lo estábamos conversando aquí, es la responsabilidad social, doctor Castaño, de los casinos y las salas de juego en cosas tan simples pero tan importantes como lo que Socorro está proponiendo. Sí, muy interesante la intervención de Socorro, en general de la solidaridad y la gran aporte que pueden hacer los pensionados a la sociedad, que espero que pueda encontrar donde usted y su red puedan ayudar a esta sociedad. Finalmente, lo comentaba ahora, es que en muchos países del mundo, sobre todo en los desarrollados, como una manera de prevenir precisamente la ludopatía, es que a la entrada de los casinos existen unos afiches donde se habla de los riesgos del juego, de poder terminar siendo un ludópata y todo lo que eso conlleva, y finalmente también ofreciendo ayuda para aquellas personas que ya tienen esa dificultad. Estamos en Colombia muy atrás de eso, ha habido algunos intentos por regular el tema del juego, por hacer de esta patología también un problema de salud pública, desarrollando programas de promoción y prevención, pero tardaremos quizás algún tiempo porque hay demasiados intereses económicos alrededor de esta industria que finalmente tendremos que poder disminuir esa presión para poder hacer prevención. Bien, doctor Castaño, pues muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, pero fue muy productiva esta jornada de trabajo con usted, muy amable. Bien, muchas gracias por haberme invitado y sobre todo aquí prevenir que eso no ocurra, acompañar más a nuestros adultos mayores, estar más pendiente de ellos, cuando vean alguna seña que van mucho a un casino, ponerle cuidado porque eso los afectará mucho en toda su vida. Doctora Fanny Isabel, que vale la pena también insistir y volver a reiterarlo, el no satanizar ni el juego, es importante para el relacionamiento, para la socialización con las demás personas, ni los casinos, porque también una buena tarde, una noche de amigos, de familia, disfrutando del juego, es deliciosa y maravillosa. Ahí no está la esencia del problema, aunque los casinos obviamente tienen su estrategia comercial para acaparar y mantener allí cautivo su clientela. Pero bueno, finalmente hay que decir esas dos cosas para que ni lo uno ni lo otro se haga. Lo malo no es el juego, lo malo no son los casinos. Claro, completamente válida la aclaración y también aprender y transmitirle a nuestros adultos mayores que hay muchas formas para ser felices pues también en esta etapa de la vida. Y a propósito entonces de los adultos mayores y de la Semana de la Salud Mental, mañana seguimos con un tema que es la conducta suicida en el adulto mayor. Vamos a hablar de estrategias para prevenirla y qué es lo que pasa cuando un adulto llega y toma esa decisión. Pero a las 3 de la tarde. Ah, sí, tienes toda la razón. Mañana tenemos sesión del Consejo de Medellín, estamos en el segundo periodo de sesiones ordinarias. Nuestro programa entonces será de 3 a 4 de la tarde en directo, los esperamos a todos. Claro que sí. Feliz tarde, cuídense mucho.